Ustedes bienvenidos a esta mesa de diálogo por el Día Mundial del Hábitat. Se encuentra con nosotros la doctora Cecilia Inés Moreno Jaramillo, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Escuela del Hábitat, CEHAP, de la Facultad de Arquitectura desde 1988. Arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en vivienda del IHS, en el Instituto for Using Studies de Rotterdam, Holanda, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Ha ocupado algunos cargos académicos administrativos, entre ellos la dirección de la Escuela del Hábitat CEHAP, decana en encargo de la Facultad de Arquitectura, vicedecana académica, directora de extensión de la facultad, directora del Consultorio del Hábitat, entre otras cosas. Se encuentra con nosotros también el doctor Mario Torres Joffre, arquitecto de la Universidad de Chile, doctor en Urbanística y Ordenación Territorial por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene diploma de estudios avanzados en Urbanística y Ordenación Territorial. Sí, posee una trayectoria profesional de más de 35 años, habiendo desempeñado labores tanto en el sector público como privado. Ha asesorado gobiernos locales de Chile y ejerce libremente la profesión en internacionales Atelier Diseño Urbano. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, al Tecnológico Nacional de México. Sí, y les dejamos a ustedes, les cedemos la palabra a ustedes como nuestros invitados. Gracias. ¿Se ve? Sí, ya se ve, doctor. Ok, bueno, en primer principio, muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de, en estos 12 minutos, pasar un conjunto de ideas que me parecen que son adecuadas para poder recordar en un día sobre el Día Mundial del Hábitat. Primero, quisiera que ustedes tuviesen presente que yo voy a referir más bien mi experiencia desde el ámbito de lo que fue y que sigue siendo, digamos, en parte lo que trabajo respecto de hábitat residencial. En principio, uno, ¿no es cierto?, se enfrenta al tema del hábitat y al Día Internacional del Hábitat por una resolución de las Naciones Unidas del año 1985, ¿no es cierto?, que instaura este Día Nacional. Y claramente uno de los primeros aspectos que uno tiende a referir, bueno, es que vamos a entender por hábitat. Yo he dicho, voy a tratar de ver esto en mi experiencia a partir de lo que hemos denominado y estudiamos durante algún tiempo y mientras yo estuve también en el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, que corresponde específicamente al hábitat residencial. El hábitat residencial, aquí ustedes pueden ver, uno podría entenderlo como un tema específicamente asociado a la ciudad, y podemos ver la ciudad tanto de día como de noche, en distintos tiempos. La ciudad es un ente, ¿no es cierto?, cambiante, no solamente por lo que es las condiciones asociadas a su clima, a las estaciones del año, al día, a la noche, a los ritmos de vida, a una serie de cosas, sino que también va cambiando precisamente por la forma en que los seres humanos o sus habitantes residen. Como decía, ¿no es cierto?, el año 85, cuando se instaura esto, específicamente nos piden reflexionar sobre el estado de los hábitats y sobre el derecho a una vivienda digna. Hoy el 80% de la población latinoamericana prácticamente vive en ciudades urbanas, el 60% de la población mundial. Luego de 30 años casi, la Naciones Unidas instaura para el 31 de octubre el Día Mundial de la Ciudad, ¿ya? Y por lo tanto uno tiende a tener que unir estas dos cosas. El mes de octubre se llama Octubre Urbano también para las Naciones Unidas
y es un tiempo, ya, que yo creo que, como se dice, de reflexión. Sin embargo, creo que es un tiempo de actuación. Debemos pasar al tema de la actuación. No podemos separar el Día Mundial del Hábitat de lo que es el Día Mundial de las Ciudades, ni de lo que es... bueno, como decía, todas estas cosas se relacionan directamente, no es un aspecto, digamos, que uno puede separar las dos situaciones, el Día del Mundial del Hábitat con el Día Mundial de las Ciudades. Creo que es un tiempo que hay que dejar de la reflexión, porque la reflexión, durante mucho tiempo hemos escrito muchos papers, muchos libros, muchos temas, y claramente nuestros problemas continúan y parece ser que van a seguir continuando. Un tema particular, no sé por qué esto se está arrancando, ¿no es cierto? Es que, bueno, después del 2014, cuando se instaura el Día de la Mundial de las Ciudades, en el 2015 específicamente, se presenta la Agenda Urbana 2030, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que aprobaban en el año 2016. 17 objetivos que nos hablan, ¿no es cierto?, de qué es lo que esperamos obtener en el milenio, ¿no es cierto?, en el siglo XXI específicamente, ya 17 temas donde uno es ciudad y comunidades sostenibles. Sin embargo, ciudad y comunidades sostenibles no se pueden ver fuera del conjunto de los otros objetivos. La pandemia nos ha marcado bastante, ¿no es cierto? Hoy en día, la cifra al día de hoy, según Johns Hopkins, ¿no es cierto?, son 235 millones de casos, más de 4.800.000 muertos y más de 6.311 millones de personas de dosis administradas de vacuna, ¿ya? Pero esto no solamente es un dato estadístico, sino que ha significado específicamente, ¿no es cierto?, una serie de impactos en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿no es cierto?, muchos cierres de escuela, tiempos, ¿ya?, en que los escolares estuviesen sin poder asistir, más de 40 semanas en algunos casos, ya en algunos poco tiempo, pero el poco tiempo significó entre 20 y 30 semanas. ¿Qué va pasando hoy día en términos generales con nuestros territorios, en Chile específicamente? Y lo que voy a referir ahora, ¿no es cierto?, es que los territorios se están parcelando, subdividiendo para generar parcelas de agrado o segundas residencias, como que si no tuviésemos otros temas más importantes que poder ver. Estos son proyectos que se desarrollan en nuestro país, esta es la zona central, zonas específicamente en zonas rurales, que son parceladas con terrenos de aproximadamente 5.000 metros para desarrollo de segunda residencia en áreas forestales, en áreas de buenos suelos agrícolas, etcétera. ¿Ya? Otros tipos de proyectos, sus precios, etcétera, ¿ya? Y van vendiendo imágenes, van vendiendo visiones de lo que se entrega en estos segundos lugares para vivir. Hago esta referencia específicamente, ¿cierto?, porque uno de los temas de este día es la vivienda. Y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que aquí lo que piden o lo que invitan es a vivir en un lugar que es, en primer lugar, rural, donde no existe la posibilidad de que llegue la energía eléctrica, hay que obtenerla vía paneles solares, donde no hay agua potable y lo que se tiene que obtener es a través de pozos profundos y por lo tanto lo que impacta sobre las napas subterráneas, donde se encuentra un conjunto de servicios a más de 15 kilómetros de distancia y claro, las áreas de recreación como las playas están a 23 kilómetros. Esto, ¿no es cierto?, es lo que ellos se ofrece y se va ofreciendo en distintas partes del país. Estos son territorios de la zona de Valdivia, el sur de Chile, selva, ¿ya? Y lo que se vende o se parcela son ese tipo de territorios. Como hacía referencia, son parcelaciones que llevan más de 100 terrenos, 300 terrenos. Este es el sur de Chile, el río Palena, también parcelado. Y ustedes pueden ver ahí que un macro lote tiene 8 hectáreas, donde se dice que 3,48 hectáreas están de zonas de conservación y 4,53 hectáreas son habitables, vale decir, hay 4,53 hectáreas que se están vendiendo exclusivamente para tener segundas residencias en el sur de Chile. Hoy día específicamente, ¿no es cierto?, el diario, o sea, el día de ayer, el diario local traía esto en la parte que se llama Vida, Ciencia y Tecnología, decía las nuevas generaciones estarán hasta 7 veces más expuestas al clima extremo, ¿ya? Todo esto en función de
antecedentes que aportan especialistas respecto a los acuerdos para la próxima COP26 que se va a desarrollar en el mes de noviembre. Sin embargo, a pesar de todo esto, por ejemplo, con la gente pensando en segundas residencias, tenemos que en Chile la cantidad de viviendas específicamente que faltan, las personas viviendo en asentamientos precarios o en campamentos, como los llamamos acá, ha crecido enormemente. Si ustedes pueden ver esta gráfica, en el año 2001 habían 46.000 familias viviendo en asentamientos precarios, lo cual bajó considerablemente en el 2005 a 24.900 y hoy día en el 2021 estamos en 81.643 viviendas, es decir, familias viviendo en asentamientos precarios. ¿Ya? Pero sin embargo las preocupaciones producto de malas políticas públicas, ¿no es cierto?, están en otro foco. Esa es la forma en que ha ido evolucionando la tendencia específica de la carencia de vivienda. Hoy día, ¿no es cierto?, se habla mucho, se escribe mucho sobre el derecho a la vivienda digna como un derecho humano, el derecho a justo precio. Estas son las viviendas que se desarrollan y finalmente construyen las políticas públicas. Viviendas completamente inundables, viviendas en zonas que son humedales, etc. Se hacen políticas generales y los desafíos específicamente a partir de lo que está aquí al centro de este círculo es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, Ciudades Sustentables y Calidad de Vida, que fundan en la integración social, desarrollo económico, equilibrio ambiental, etc. ¿Ya? Sin embargo, ya específicamente las políticas no acompañan esa línea como ustedes pueden haber visto. ¿Qué es lo que hicimos específicamente en temas de asociar al hábitat residencial? No es fácil encontrar una definición, no existe básicamente una definición de hábitat residencial lo que sí llevamos es específicamente a poder relacionarlo directamente con lo que llamamos nosotros como un resultado de un proceso en permanente conformación de lugares en distintas escalas referidas al territorio que se distinguen por una forma particular de apropiación, dados por un vínculo cotidiano con unidades de experiencias singulares, potenciando relaciones de identidad y pertenencia, a partir de lo cual el habitante lo interviene y configura. Vale decir, el hábitat residencial, ¿no es cierto?, es un proceso constante, siempre, ¿no es cierto?, está en formación, ¿ya? Y por lo tanto es imposible sacar de ese lugar al ser humano. En palabras, ¿no es cierto?, de Heidegger también nosotros podríamos indicar que el hombre, ¿no es cierto?, es un ser que está construyendo y en la medida que construye, habita. Y por lo mismo es que tratamos a partir de este enfoque específicamente tratar de dar una respuesta a las necesidades de lo que significa cómo enfrentar hoy día las necesidades no solamente de la vivienda, sino que un lugar de permanencia constante de las personas. Producto del tiempo, bueno, voy a irme más bien a las gráficas ya, y el hábitat residencial, por ejemplo, está siempre en conflicto con los poderes, básicamente por las tres formas que se dan, o lógicas, ¿no es cierto?, de producción del espacio urbano. Una que es la acumulación y producción del capital, la acumulación y la producción del poder político y la producción de la vida. Todo esto, ¿no es cierto?, está dado en función de conjuntos de distintos actores en distintos tipos de escala, en distintos tipos de intervenciones que se van desarrollando. Una síntesis en términos de la calidad de vida, ¿no es cierto?, de lo que sería la sostenibilidad del hábitat residencial, lo tenemos dado a partir, ¿no es cierto?, de un conjunto de aspectos tanto culturales, económicos, políticos, físico-ambientales y sociales, que obviamente lo que desembocan es en poder generar una mejor calidad de vida en la medida que esto se transforma en un trabajo integral, en un trabajo holístico, ya que permita desarrollar los distintos tipos de comunidades en sus distintos tipos de escala y con la intervención de todos ellos, su participación de todos ellos en cada uno de sus sectores. ¿Ya? De tal manera, ¿no es cierto?, de llegar hasta la unidad más pequeña que en ese sentido es el barrio. Para ir concluyendo, ¿no es cierto?, esta intervención específicamente quiero referir unos textos específicos del Papa Francisco. El primero de ellos que dice específicamente, ¿no es cierto?, que está asociado a que el problema que nosotros enfrentamos es un problema específicamente de la economía. Ya en nuestra economía es una economía que excluye, una economía que genera inequidad, es una economía, como él dice, que mata. Y eso específicamente lo que genera en términos generales es una exclusión, porque es más importante los 2 puntos que cada una bolsa que unas personas que mueren de frío en la calle. Y también, ¿no es cierto?, el tolerar que la comida vaya a la calle
¿ya? Y que la gente pase hambre, eso es, él lo define como inequidad. Entonces, el ser humano se transforma en un bien de consumo y finalmente lo que pasa que los que no alcanzan, ¿no es cierto?, las personas que están carentes de recursos, ¿ya?, que son los excluidos, son explotados y además, ¿no es cierto?, son exclusivamente personas sobrantes. También, ¿no es cierto?, en el mismo discurso establece, ¿no es cierto?, que hasta el momento se defienden en muchos países las teorías del rame, ¿ya? Y eso lo que ha hecho es que no se dé en ninguna parte, no se ha podido comprobar y que expresa una confianza burda, dice, ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico. Se ha desarrollado finalmente, por lo tanto, una globalización de la indiferencia. Y finalmente, el Papa Francisco también nos dice en su carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, que lo que vivimos, ¿no es cierto?, específicamente, no es solo una crisis, ¿ya?, sino que se trata de una crisis que es compleja, que a la vez, ¿no es cierto?, se trata de una crisis social y ambiental que se han unido, no son crisis separadas, y donde todo esto tiene que ser obviamente resuelto bajo una concepción del bien común. Ya, yo le agradezco mucho a usted la paciencia de estos 12 minutos, ya, que es, como digo, de la experiencia específicamente de la enseñanza del hábitat residencial y de la pertinencia de las políticas públicas asociadas a este ámbito en que más bien nos quedamos en las reflexiones que en las actuaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de que inicie la doctora Cecilia, le damos la bienvenida al doctor Gerardo Javier Arista González. Y les voy a pedir a todos los jóvenes, si nos dan la oportunidad, que los doctores avancen para que puedan contestarles sus preguntas con mucho gusto. El doctor Gerardo Javier Arista, sí, realiza sus estudios de licenciatura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido catedrático universitario desde 1978, asesor de tesis en la carrera de arquitectura desde 1981. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Facultad del Hábitat de la propia universidad. Es director de tesis de la licenciatura en arquitectura y de maestría en ciencias del hábitat. Sea usted bienvenido, doctor Gerardo. Y si nos permite unos minutos, le cedemos la palabra ahorita a la doctora Cecilia y continuamos con usted, por favor, si es tan amable. En esta es su casa, TGNM, Campus Villahermosa. ¿Sí? Por favor. Claro, desde luego. Gracias, muy amable. Doctora Cecilia, por favor. Bueno, vamos a ver cómo nos va con la presentación. Vamos a ver si esta vez me funciona. Ya entró, doctora. ¿Estamos bien? ¿Se mueve, pues? Cuando Sí. cambio, cambia. Muy bien. Sí, se mueve. Bien, entonces primero, pues saludar a las personas que están aquí con nosotros, a nuestros colegas, a nuestros anfitriones. Muchas gracias del Tecnológico Nacional, el Campus Villanueva, que nos permite esta oportunidad tan interesante en el Día Mundial del Hábitat. Como en este hablado mío, pues ya sabrán que soy de los paisas de Medellín, Colombia, profesora de la Universidad Nacional, como decía ahora nuestra anfitriona, y también pues profesora del pregrado en arquitectura, de varios pregrados en la Universidad Nacional de Colombia y de la maestría en hábitat también. Entonces, esto que quiero presentar aquí hoy va dirigido sobre todo a ustedes, los más jóvenes que están aquí con nosotros. Creo que como acaba de conversarnos el profesor Mario Torres, él y nosotros creo que estamos todos en este pensamiento latinoamericano que intenta una construcción de una idea de hábitat que sea cada vez más incluyente, que sea cada vez más consciente y que, como terminaba el profesor diciendo, nos invita a, desde cada habitáculo, desde cada particularidad del territorio, a contribuir a que la casa común, el planeta, donde conocemos la vida en la forma como esta se nos presenta en el planeta Tierra,
digamos, tengamos una actuación más consciente y ese concepto tan abstracto que es ese de la sostenibilidad se vuelva para nosotros un concepto mucho más más nuestro, más de nosotros. Es cierto que detrás están algunos de los estudiantes de allá, ustedes de Villahermosa, no sé si de otras regiones de México, y también algunos estudiantes de Medellín, no sé si alguno me contesta, o algunos. De los estudiantes de México hay estudiantes de ingeniería ambiental, de bioquímica, ¿de qué más? Jóvenes. De química también. O de Medellín, de Ingeniería Colombia. química. Ingeniería química de Villahermosa. Sí, igual ingeniería industrial y arquitectura y sistemas. Muy bien. Y también ingeniería ambiental. Bienvenidos. Yo soy de Medellín y pues la mayoría que estamos acá somos de construcción, creería yo. Estudiantes de construcción de la escuela, de la Facultad de Arquitectura. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, un día como hoy, que es el Día Mundial del Hábitat, entonces todos pensaríamos en ese concepto más extendido, que es el concepto del hábitat de las demás especies, y resulta que quienes estudiamos los asentamientos humanos, las urbes, las ciudades, la manera como los seres humanos habitamos el planeta, venimos hace ya, por allá a finales de la década del 60, un poquito antes, pensando en que hay una necesidad de mirar más allá del simple asentamiento o de la vivienda o de las dinámicas urbanas o de las dinámicas del urbanismo y pensar en un concepto que sea mucho más integrador. Y por eso entonces se desarrolló este concepto que todavía está en construcción, que es el concepto del hábitat, para referirnos precisamente a ese lugar en el cual los seres humanos necesitamos estar, necesitamos desarrollarnos. Entonces, para comprender esa idea de hábitat se necesita también transformar el pensamiento. Creo yo que con lo que terminaba ahorita nuestro colega, el profesor Mario, hablar de sostenibilidad hoy en día exige transformar completamente el pensamiento, devolvernos desde, o sea, adiós herencias de la modernidad. Obviamente el pensamiento moderno aportó muchas cosas muy valiosas para el pensamiento y para el conocimiento, pero ya es hora de volver a la integración. Y en eso llevamos varias décadas en estas escuelas nuestras. Veo que aquí el colega pues que está desde la Facultad de Ciencias del Hábitat, ustedes en Chile, de la Universidad de Chile, también el Instituto de Vivienda que tanto ha trabajado. Nosotros que en el principio nos llamamos Programa de Estudios de Vivienda para América Latina, PEVAL, y todos, entonces, ¿qué necesitamos? Esa transformación. Volver al origen de esa idea, de nuestra idea de la casa que nos plantea Fritjof Capra, cuando dice que la ecología precisamente viene del griego oikos, casa, y es el estudio del hogar tierra, más concretamente de las relaciones que vinculan a los miembros de este hogar tierra. Entonces, la invitación que hacemos nosotros desde la facultad, desde la Escuela del Hábitat, y particularmente, pues que les quiero hacer esta tarde, es a que nosotros seamos capaces de comprendernos ahora desde ese pensamiento integrador que yo pues he caracterizado pues en esa escuela de pensamiento que se llama el pensamiento ambiental sur. Nosotros, América Latina, tenemos todo para construir. Los países del sur, Asia, África, tenemos mucho para construir, para que más allá de solamente ver como en esta imagen que se ve un edificio de la arquitectura moderna reflejado en un lago, lo que se ve detrás sigue siendo el mismo edificio cartesiano, ortogonal, de la cuadrícula, pero reflejado en el agua muestra otra realidad de sí mismo. Esa es la invitación, a que abandonemos ese pensamiento completamente segmentado, ortogonal, y comprendamos que también somos multiplicidad, que somos dinámica en proceso. Para poder observarnos con esa dinámica en proceso necesitamos dotarnos de un pensamiento complejo, de un pensamiento crítico.
que permita la complementación, la integración y de comprender la vida como ella transcurre. Como decía ahorita el profesor, y pues me ahorra esta introducción, el Día Mundial del Hábitat que se instauró por allá como despuesito, a mitad de la década de 1980, nació precisamente de unas primeras conferencias que se hicieron sobre asentamientos humanos. En el año 76 en Vancouver, las Naciones Unidas convocan a la primera conferencia de asentamientos humanos, medio ambiente y vivienda, que posteriormente fue conocida como Hábitat 1. Luego en el año 96 en Estambul ya se trasciende un poquito más allá para hablar de vivienda adecuada y asentamientos humanos. Y Hábitat 3 2016 que se realizó en Quito nos invitó a que habláramos sobre la vivienda y el desarrollo sostenible. Algunos de nosotros que estuvimos en las conferencias de Hábitat 3 allí en Quito, hacíamos la crítica que de todas maneras, si bien estamos hablando de sostenibilidad, no era muy claro cuál sostenibilidad, de qué sostenibilidad estamos hablando. Y pareciera que desde la misma Naciones Unidas en su agencia Hábitat se promoviera el hecho irreversible de que las ciudades crecen. El hecho de la pandemia nos está invitando a revisar las cosas. Es que ¿será que las ciudades necesitan seguir en ese crecimiento? ¿Será que es irreversible? ¿Será que ahora se va a volcar todo sobre la ruralidad? Entonces es una gran pregunta que nos invita también a preguntarnos desde la mirada de lo ambiental. Aquí está pues esta invitación y hoy nos invitan a unas acciones urbanas para un mundo libre de carbono. Significa que nosotros en la manera de comprendernos, entendernos, habitar el territorio, constituir nuestro hábitat, entonces tenemos que tener, digamos, una conciencia sobre la manera como estamos consumiendo, produciendo, generando excedentes, etc. Bueno, para algunos de ustedes que de pronto no se ocupan tanto de los temas urbanos y de los temas de la ciudad, entonces habría que hacer unas claridades de algunos conceptos que son muy valiosos. No me voy a detener en ellos porque no me daría el tiempo, pero aquí están más o menos dibujados y le podemos pasar esta presentación para todos. Recordemos que en la idea del espacio, que ya es muy valiosa para nosotros, estamos hablando de un contenedor y un contenido, y estamos hablando que ese contenedor posibilita hechos materiales que a su vez llevan a acontecimientos vitales. Por eso tan importante pensar en que las espacialidades públicas, privadas, residenciales, etcétera, deben ser conscientemente pensadas. Y esta invitación, por ejemplo, a menos emisiones de carbono, también invitan a maneras mucho más equilibradas de construir, edificar esas espacialidades. Pero hay un concepto más allá, que es el concepto o la idea de territorio, en la que estamos aludiendo a la necesidad de que todos los seres humanos tenemos a un lugar, a un sitio, porque allí estamos buscando cosas asociadas a nuestro ser, al desarrollo del ser, como por ejemplo identidad, seguridad, protección, estímulo. Cuando hablamos de territorio, hablamos de estas necesidades que son digamos, se relacionan con nuestra naturaleza humana, pero también con la naturaleza de otros seres vivos, ¿cierto? Estamos tocando el campo de la etología, en la que también comprendemos que los seres humanos somos seres animales, pero somos seres pensantes del lenguaje. Entonces viene un concepto todavía más bonito, más integrador, la territorialidad, donde entonces ya aquí, más allá del solo territorio como hecho material que está, es el resultado, la territorialidad es una dinámica permanente. Chicos, si a ustedes todos les preguntara cuál es su territorio y cómo construyen territorialidad, vamos a tener que ver qué dinámicas a ustedes les mueven. Ustedes son, ante todo, cómo se apropian, digamos, de los espacios de su barrio, de su región, de su ciudad, de su país. Desde habitar la calle, recorrer, iniciar recorridos, comprender, educarse a través del recorrido urbano, por ejemplo, hasta los lugares en los que a ustedes les gusta estar, permanecer. Y entonces la suma, digamos, de los anteriores conceptos da lugar al concepto mayor, el que hoy estamos hablando, que es la idea de hábitat.
Y si hablamos de hábitat humano, entonces ese hábitat alude a las condiciones que posibilitan el ser, el estar, el realizarse en el mundo. Esa relación hogar, tierra, territorio. Somos nosotros los seres humanos, también lo decía ahorita nuestro compañero Mario, el profe Mario, también nos hablaba de, por ejemplo, los planteamientos que desde Heidegger se habla de el ser humano es un ser que permanentemente construye, ¿cierto? Nosotros en la medida en que cada que construimos, desarrollamos, hacemos, actuamos en el territorio, generamos una manera de existir, una vida, la vida como ella resulta. La vida tal como se presenta. Por eso muchas veces cuando hablamos de estos asentamientos humanos que ocupan por lo general más allá del 60, unas veces hasta el 70% de nuestras ciudades latinoamericanos, estamos hablando de barrios, grandes sectores de ciudad que se construyeron sin la ayuda, sin el apoyo, sin la mano del arquitecto planificador o del economista urbano, sino que fueron creaciones desde la propia existencia, desde la propia colectividad. Es importante y la invitación hoy en día para trascender eso que hace 3 décadas y 2 décadas y la última década tenemos como reto para los estudios del hábitat. Hoy tenemos un reto muy interesante y que está precisamente vinculado a los estudios ambientales y es comprender el hábitat como relaciones, interacciones. Nada está desconectado de lo otro. Esas relaciones interminables determinan las maneras de ser y estar en el mundo. Y eso es lo que constituye hábitat. Bueno, por aquí traigo una imagen muy impactante, tal vez no muy hermosa, de lo que está haciendo en este momento la isla de La Palma en algunos de los sectores, en uno de sus municipios, que está siendo afectado por la erupción del volcán Cumbre Vieja, ¿cierto? En la isla de La Palma, en Canarias, perdón. ¿Qué pasaría? Que estaríamos ante un fenómeno maravilloso de la naturaleza si observáramos la erupción del volcán en este momento, pero como estábamos asentados en el lugar, como estábamos ocupando el espacio que le correspondería al volcán en el momento en que hiciera erupción, entonces todas esas pérdidas de edificaciones, creo que ya vamos por más o menos 1000 edificaciones, además está ocurriendo otras erupciones volcánicas en otros lugares distintísimos, en distintos lugares del planeta. Entonces la pregunta que les dejo a ustedes muchachos y a todos y a mis colegas acá, desde Villahermosa, desde Chile, bueno, desde donde estemos, que entendamos que esa trama de vida que hemos tejido, no somos nosotros los que hicimos ese tejido, es la naturaleza la que nos acuna, nos protege. Y de la manera como nosotros comprendamos y entendamos esa relación o esa conexión con el tejido vivo, entonces tendremos los impactos sobre nosotros mismos. Y para cerrar, simplemente un par de reflexiones aquí con este par de imágenes. Mi experiencia, digamos, ha estado en varios sitios, lugares, asentamientos, zonas urbanas, zonas rurales, etcétera, pero hoy quise hacer sobre todo énfasis en visitarlos a ustedes, en visitar a todos los que estamos aquí, en su manera de pensar, y tratar de que sepamos incidir en por qué a conciencia sí vamos a poder revertir las condiciones en las cuales estamos, digamos, tratando al planeta desde nuestro pequeño espacio y hábitat hasta el gran territorio, hasta el gran planeta completo. Traigo acá una cita de Gastón Bachelard en su texto La poética del espacio, donde él hace la pregunta, ¿construiría el pájaro su nido si no tuviera confianza en el mundo? Si no tuviéramos confianza en el mundo, no seguiríamos haciendo nido, no pasaríamos por lo que acabamos de pasar con esta pandemia y todavía la vida sigue surgiendo, ¿cierto? Entonces seamos capaces de devolver al mundo esa confianza, ¿sí? Aquí a mi derecha tengo una imagen del edificio Space, un edificio que cayó al suelo por mal sistema edificatorio, causó una gran tragedia. Lograron, esto sucedió acá en Medellín, lograron salir algunas de las personas, pero también hubo algunas personas
trabajadores que estaban intentando repotenciar el edificio y un par de habitantes, y todo por cuenta de una falta de ética, como si nosotros no entendiéramos que esa casa nuestra, a cualquier escala, esa casa hay que cuidarla y de cómo actuemos en ello. Y traigo un texto de La ética según Mujica, donde plantea Mujica: el homo es cultura, civilización, no es solo económico. Creo que estamos muy conectados con la anterior presentación. Aquí les dejo unas referencias y perdonen que me extendí un poquitico más. Espero que ahorita en el espacio de debate podamos, luego de la siguiente presentación, podamos ampliar un poquito algunas de las inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Cecilia, muy amable. Continuamos con el doctor Gerardo Javier Arista González, con su participación. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si me escuchan. Así es, doctor. Buenas tardes. Voy a tratar de compartir. Déjenme ver. Doctora, si nos deja de compartir para que pueda compartir el doctor Arista. Ay, perdón, no había visto. Sí, no se preocupe, con calma, estamos en vivo. No se preocupe usted. Voy al tema. El Día Mundial del Hábitat. Déjeme decirle que esta palabra hábitat, bueno, en mi caso, pues sonó desde que prácticamente empecé la carrera de arquitectura, que inicialmente en mi escuela empezó con el nombre de Escuela de Arquitectura y paulatinamente por manejo de conceptos y de nombres quedó como Escuela del Hábitat. Actualmente somos la Facultad del Hábitat y las carreras que aquí se imparten y los posgrados, todos están relacionados íntimamente con el desarrollo humano y del hábitat. Y me voy a enfocar en la segunda parte de la presentación en lo que es el tema de para esta ocasión, para este Día Mundial del Hábitat, que ya lo han mencionado mis antecesores, acelerando la acción urbana para un mundo libre de carbono, que es algo importante que debemos de cuidar. Bien, me voy desde el macro, para tratar de entender dónde nos encontramos y desde dónde concebimos lo que pudiera ser el espacio intergaláctico hasta llegar al planeta Tierra. Entonces, bueno, tenemos la Vía Láctea con una cantidad inmensa de sistemas espaciales, sistemas de planetarios, y nosotros pertenecemos al sistema solar. Más a escala menor, encontramos el planeta Tierra y nos encontramos dentro de algún continente que son masas de tierra que están separadas por océanos de gran tamaño. Vivimos en un país y en alguna ciudad. Mis antecesores, chileno, colombiano y nosotros mexicanos, bueno, compartimos el mismo continente, no somos del mismo país, y los que estamos en México, bueno, pues algunos están en Villahermosa, otros estamos en San Luis Potosí y en alguna otra ciudad. Todo eso viene conformando finalmente el hábitat humano a diferentes escalas. Luego encontramos el espacio urbano, o el rural, que bueno, está muy diferenciado, aunque paulatinamente la cantidad de población que vive en el medio rural ha disminuido en los países latinoamericanos, principalmente en México es muy notorio, y se han incrementado las poblaciones en los espacios urbanos. Y luego tenemos el espacio íntimo de habitación de donde vivimos, y el espacio urbano, que es el exterior, el externo a nuestra casa. Tenemos un ambiente dentro del espacio donde vivimos, ya sea en una casa o en un departamento, nos movemos y nos desplazamos hacia espacios educativos, en el caso de los jóvenes estudiantes, hacia espacio de trabajo, de quienes realizamos alguna actividad productiva. También podemos hablar de un espacio espiritual que nos brindan pues cualquier espacio espiritual para cualquier religión,
el espacio social o recreativo o deportivo, donde socializamos, recreamos, hacemos deporte, etcétera, etcétera. Un espacio también que es el transporte público o privado donde nos movemos. Y luego, bueno, viene esta gran, la pandemia nos dio esta gran opción de poder estar, asistir, ver el espacio presencial, estar presentes en un lugar, o como lo estamos ahora, y es una ventaja increíble, por poder compartir el espacio virtual. Cada quien en diferentes partes del planeta puede estar presente en este hábitat nuevo que denominamos espacio virtual. Haciendo un poquito antecedentes de las temáticas del hábitat, encontramos que hay temas que son repetitivos. La vivienda es uno de ellos, porque es un gran problema a nivel mundial. Las ciudades, desde luego que representan también otra gran tema de interés para investigadores, para urbanistas, para una cantidad importante de gente que se dedica a estudiar las ciudades y los que habitamos en ellas. La mujer aparece en el año 2000 como un tema importante, que sí lo es, y cada vez adquiere mayor relevancia e importancia, la importancia de la participación de la mujer. El agua, que es un recurso renovable, pero hasta cierto tiempo. Y luego aparece muy importante la Declaración del Milenio y la ciudad en 2005. Otra vez temas de ciudades, planificando el futuro urbano, mejores ciudades para tener mejor vida, y las ciudades y el cambio climático. Esta última fue hace 10 años, en 2011, precisamente en Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes, en México. Y justamente este tema coincide con la temática del año 2021 del Día Mundial del Hábitat. Acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono. Parece una utopía, parece algo imposible, pero bueno, hay gentes como la niña, esta muchacha, esta jovencita Greta, la sueca, que está impulsando que las gentes jóvenes y de su edad, que son ya más de este tercer milenio, entiendan esa manera que los que somos de los siglos anteriores no entendimos y empezamos a destruir de alguna manera, a través de la industrialización, empezamos a destrozar el planeta. Y entonces, el futuro de nuestro hábitat depende de múltiples factores, como podrían ser la buena gobernanza. Es importante, los gobiernos, las administraciones a cualquier nivel, es importante que participen en esta forma nueva de pensar la acción urbana. La participación de las comunidades, que antes, bueno, posiblemente en algunos casos todavía exista la poca participación, sin embargo, paulatinamente tenemos que considerar la participación y que ellos decidan y hablen de lo que quieren y de lo que desean hacer con sus comunidades, y no les impongamos patrones culturales urbanos cuando ellos viven en comunidades a veces con escalas mucho menores, que no requieren a veces la intervención tanto de los urbanistas o de los arquitectos o de algunos otros profesionales. Las investigaciones en instituciones académicas son importantísimas, porque de aquí pueden resultar datos importantes, generación de nuevas formas de habitar, nuevas formas de entender el ambiente urbano o periurbano, y tratar de resolver los problemas del ser humano. Y bueno, como siempre, bueno, hay que invertir, ¿verdad? Ya sea del sector privado, del sector público, hay que hacer inversiones para mejorar lo que es nuestra casa, el hábitat, nuestra ciudad, nuestro fraccionamiento, nuestro edificio de apartamentos, etcétera, etcétera. Que los involucrados, todos los que mencionaba, trabajen en conjunto para crear ciudades y pueblos que sean inclusivos, que incluyan todo tipo de personas, de géneros, que sean sostenibles, que es el nuevo tema que tenemos también que resolver en los años futuros, y neutros en carbono. El gran problema, cómo disminuir nuestras emisiones de gas carbónico. A nivel de gobiernos locales, se podían buscar, tratar de llegar a las cero emisiones de carbono. Parece un poquito utópico,
pero pues se está trabajando en ello, no se ha dejado el tema. En diferentes reuniones de carácter mundial en el que participan una buena parte de países, se definen algunos planes a futuro para cómo llegar a este esquema de emisiones cero. Bueno, el propósito del Día Mundial, decía, incluye reflexiones diferentes sobre el estado de nuestros pueblos y nuestras ciudades, el derecho básico que todo mundo tiene a tener una vivienda digna, que luego encontramos viviendas que no lo son, y a veces hay apatía o no hay los recursos suficientes para resolver ese problema de muchas familias, la responsabilidad de proyectar hacia el futuro nuestras ciudades y nuestros pueblos con ciudades más humanas, hábitats más humanos. Por otro lado, hay que también destacar que las ciudades somos, en cierto sentido, los ciudadanos responsables del 70% aproximadamente de las emisiones de CO2 debido a diferentes circunstancias, uso intensivo de transporte, de que usa combustibles fósiles, el uso a veces también irracional de algunas energías cuando tenemos una cantidad de sol y viento en muchos lugares que pudiera ser aprovechado para generar energía de esta que no cuesta, o bueno, cuesta invertir en el equipo, pero posteriormente es una energía económica. Gestión de residuos no adecuada, los tiraderos de los residuos domésticos, pero además tiraderos de otro tipo de desechos industriales, a veces no es la más adecuada, y esto necesariamente va haciendo que hay una generación de los famosos emisiones de GEI, que son los gases de efecto invernadero, que son los que al final han venido siendo los responsables del cambio climático. Bueno, y aquí están las consecuencias del cambio climático en nuestro planeta, ¿no? Del lado izquierdo hablamos de consecuencias, del lado derecho algunas descripciones de sus efectos. Impactos hídricos, bueno, ya saben, hay cantidad de glaciares que han ido paulatinamente desapareciendo, se han ido flotando se han despegado de la masa polar y empiezan a vagar hacia los océanos, y esa agua de alguna manera se derrite. Estamos hablando de un 10% de hielo desde 1960. Desde hace 50 años hay un 10% de glaciares que desaparece. El aumento, obviamente, por lo mismo de los niveles del mar. Hay ciudades como... se me fue el nombre. Bueno, cantidad de ciudades en Europa y en América que están, cada que sube el nivel del mar o que hay tormentas o marejadas, empiezan a subir en los niveles de agua de mar y las ciudades están inundadas. La humedad del suelo se reduce por cuestiones de evaporación, lo cual es incrementos de aridez. Sí, los efectos biológicos, mayor intensidad lo estamos viendo en los fenómenos climatológicos. En este año encontramos incendios forestales en las zonas del poniente de los Estados Unidos, en California y ahora en Oregon, y encontramos inundaciones en México. En estos días, en estas semanas, hemos encontrado ciudades inundadas en muchos estados del país. Huracanes, muchos, y bueno, y desde luego que también hay incremento en las olas de calor, ¿verdad? Temperaturas casi cercanas a los 50 grados, con gentes que mueren por deshidratación, porque no están acostumbrados a temperaturas de ese nivel, y bueno, todo esto como consecuencia del cambio climático. Impactos en las corrientes marinas y impactos obviamente sobre la biodiversidad, que en países latinoamericanos hay una amplia biodiversidad, en Costa Rica, en Colombia, en Chile, en México. Bueno, pues esto es de repente la desaparición de muchas especies empieza ya a ser preocupante, ¿sí? Impacto sobre la salud humana, bueno, todos lo hemos vivido, las olas de calor, las intensas precipitaciones, los ciclones, los huracanes, etcétera. Incremento de algunas enfermedades, ya vivimos el sistema de esta enfermedad de COVID, ya lo sufrimos todos a nivel mundial,
aunque parecía que no era una enfermedad que pudiera salir de China, salió de China y contagió a todo el mundo, a todo el planeta. No hay alguna ciudad o algún pueblo que se haya escapado de ella, o escasamente algunos. Y los impactos sociales, pues todo esto ha generado también mayor pobreza, hambrunas, y también las migraciones masivas. En México, en Chile, ayer estaba viendo problemas de migraciones de otros países latinoamericanos, y no sabemos cómo resolver este grave problema de la migración, producto de muchas cosas, pero entre otros también al cambio climático. Bien, el panel intergubernamental de cambio climático es un organismo creado por la ONU precisamente para tratar de mitigar o de llegar a acuerdos sobre esta emisión masiva en la atmósfera de los gases de efecto invernadero. Este panel tiene, es sabido pues que la causa principal de estos cambios climáticos se debe a emisiones antropogénicas, es decir, a partir de la industrialización a nivel mundial del planeta, esto empezó a generar emisiones de muy diversos grados y niveles, como los que pasan en ciudades chinas, que ya antes de la epidemia del COVID ya usaban tapabocas, y bueno, esto se caracteriza por ser un problema de carácter global, exponencial y persistente. ¿Por qué es global? Porque abarca ya no solamente áreas focalizadas o regiones, sino que ya el cambio climático está afectando de manera general a todo el planeta. Exponencial porque se reproduce y se desarrolla con una velocidad muy alta, muy rápido. Entonces, las actividades humanas y las emisiones que esto produce, pues se van generando de una forma exponencial. Y son persistentes debido a que aunque pusiéramos un remedio el día de hoy, los gases de efecto invernadero tardarían mucho tiempo en desaparecer de la atmósfera. Miren, en este cuadro vamos a encontrar un poquito cómo se compone los gases de efecto invernadero. El 83% es CO2, dióxido de carbono. Pero luego hay otros gases que también son muy dañinos, como los clorofluorocarbonos, que son responsables en cierta forma de la desaparición de la capa de ozono, que es nuestra como filtro de protección de la radiación solar. Estos gases son que vienen en productos que usan el spray. Bueno, estos clorofluorocarbonos son responsables en buena medida de estos agujeros que hay en los polos donde ya desapareció el ozono y la radiación entra de manera directa. El metano, que es un gas muy dañino también, que se produce con cierta facilidad por efectos de la industrialización de nuestros procesos productivos, y el óxido nitroso, que también es otro gas importante. ¿Cuáles son las fuentes contaminantes? Bueno, la producción de energía cuando se queman combustibles, sobre todo los de tipo fósil. La industria que a través de la producción química y de metales y la transformación de minerales, pues hace que esto se genere gases de efecto invernadero. Algunos solventes y solventes que son también productos que generan gases de efecto invernadero, y la agricultura, aunque pareciera raro, bueno, hay algunos desperdicios, en este caso el estiércol o el cultivo de arroz o la quema de residuos, también la cría de ganado vacuno genera una gran cantidad de CO2. Parece increíble, pero pues también todo eso, poquito de cada cosa, va generando esto. El protocolo de Kioto, en 1988 se crea a través del IPCC, del Grupo Intergubernamental. Decíamos necesidad de adoptar medidas para evitar el calentamiento del planeta. Ya desde el siglo pasado empezamos a visualizar este gran problema. 400 científicos advierten a la comunidad internacional de un problema que puede modificar significativamente las condiciones en las cuales hemos habitado este planeta. De ello emana la necesidad, ya la urgente necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero de un 60 a un 80%
con respecto a los niveles que se tenían en 1990. Bueno, gracias a este organismo hubo la convención, hubo una convención de las Naciones Unidas, y el punto de partida fue el famoso, que se conoce como Protocolo de Kioto. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido porque a lo mejor ya voy un poco rápido. Aquí vemos en línea de tiempo, bueno, la primera conferencia en 1972, donde se trataron temas de este tipo, y las diferentes conferencias que ha habido hasta 2017 en diferentes países, algunas con mayor o menor éxito, con la salida de algunos países en algunos casos, y bueno, y la participación de nuevos países en estas cuestiones. Bueno, algunos mecanismos que el protocolo de Kioto considera que pueden ayudar, bueno, son los que se enumeran: comercio de derechos de emisión, que es todo un tema; mecanismo de desarrollo limpio; acciones conjuntas entre países, y los fondos, bueno, los fondos de adaptación que siempre se requieren, que tienen que ver con cuestiones de la adaptación a las condiciones actuales. El acuerdo de Copenhague, donde algunos de los países que están en la parte derecha ya convienen o acuerdan unas reducciones de porcentaje con respecto a los niveles de gas de efecto invernadero de 1990 o del 2005, y sobre todo China, que es uno de los países con mayor generación de gas de efecto invernadero. Van a reducir en teoría del 40 al 45% del CO2 con respecto al PIB, y con respecto a los niveles del año 2005 hasta un 15% en el consumo de combustibles no fósiles. Bueno, algunos datos. Los acuerdos de Copenhague: limitar el incremento en la temperatura, objetivo de dejar emisiones cero, la capacidad de adaptación, que es el concepto conocido como resiliencia, el financiamiento que algunos países más porosos del planeta pues, deben aportar pues, para lograr estos fines, y la transparencia y la revisión de los compromisos que firman los países que participan. Y finalmente les presento un plano en donde, del Acuerdo de París de 2015, que es uno de los más recientes, los colores en los países en color verde son los que han ratificado el acuerdo. Firmado, bueno, hay menos, y no firmado, bueno, pues está Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, que es también uno de los países con mayores emisiones de este tipo de gases, y que no ha firmado porque no están de acuerdo en la forma como lo plantean. Pero bueno, hay países como Rusia que ya lo firmaron, o algunos otros, Colombia, aquí estoy viendo, Colombia, Venezuela, Ecuador, que ya firmaron el acuerdo; México todavía está entre los que lo ratificaron, etcétera, etcétera. Bueno, yo con esto concluyo. A lo mejor el orden de las presentaciones, la mía que tenía más antecedentes y que tenía el tema del cambio climático, a lo mejor pudo haber sido al inicio, pero bueno, no importa. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta, adelante, pues. Muchísimas gracias. Invitamos a toda la comunidad estudiantil e invitados para preguntas a nuestros expertos. ¿Sí? A ver, jóvenes, por ahí había varias preguntas. Si gustan levantar su mano, por favor. Pues bueno, mientras se deciden nuestros estudiantes, pues yo les agradezco. Para mí es muy interesante los temas que ustedes están compartiendo, porque aunque soy ingeniero de profesión, soy ingeniero industrial químico, me ha tocado impartir la materia de desarrollo sustentable. Como bien ustedes han abarcado estos temas, y de residuos, los cuales nos enmarcan la importancia de su manejo y de que tengamos todos una conciencia ambiental alrededor
de todo lo que está sucediendo para poder mantener el equilibrio, pero sobre todo mantener y preservar el presente, no solamente para las generaciones futuras, sino para nosotros mismos. Sí, yo les agradezco a todos ustedes, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Y será que hacemos al revés? Les preguntamos cosas a ellos. Sí, doctora, cómo no, también Por todo es ejemplo. bienvenido. Sí. Por Hola, qué ejemplo, pena. bueno, alguien ya tiene la palabra, perdón. Sigamos. Hola, bueno, mi nombre es Juan José Sánchez de Colombia, de la Universidad Nacional. Y bueno, tenía una pregunta para la profesora Cecilia Inés. Y es, teniendo en cuenta pues los retos que ha dejado la pandemia, que más que retos yo creo que ha sido una oportunidad el tema de la virtualidad. Entonces, pensando en esa problemática del crecimiento irreversible de las ciudades, podríamos pensar en un futuro donde vivamos en zonas rurales y tengamos más un trabajo virtual, como para contrarrestar esta problemática de crecimiento. Esa sería mi pregunta y bueno, muchas gracias a todos los ponentes por las presentaciones. Gracias. Mejor dicho, no solamente el crecimiento irreversible de las ciudades, de las grandes ciudades, ¿cierto? De las metrópolis y megalópolis, sino que también la preocupación de cómo sí poder pensar que es posible revertir ese crecimiento. Creo que ahorita cuando conversábamos también sobre, por ejemplo, los efectos que deja la pandemia y que no los hemos mirado bien, sabemos que, por ejemplo, en el caso de América Latina, es como si la ruralidad fuera el gran olvidado. Incluso en otros países de Asia y África, cuando nosotros veíamos la nueva agenda urbana, que fue ratificada pues en la Conferencia Mundial Hábitat 3 en Quito, veíamos cómo a la ruralidad se le da el trato de, mejor dicho, el concepto que aparece en la RAE, que ustedes lo pueden buscar en el diccionario de la Real Academia Española, aparece como si lo rural fuera lo que se da en oposición a lo urbano, no como si allí fuera un hábitat en el cual la vida se desenvuelve de diferentes maneras. Y la preocupación que tenemos ahora porque de pronto entonces se voltee, digamos, la tortilla, como dicen los españoles, es que entonces busquemos la ruralidad, nosotros los citadinos, los que habitamos las grandes ciudades, entonces busquemos la ruralidad, pero no como hábitat natural nuestro, sino como el lugar de la segunda habitación. Entonces va a generarse una nueva presión muy grave, muy lamentable, sobre esas zonas de la ruralidad. Es una idea, o sea, es una pregunta bastante compleja, pues esto y entonces, claro, que no crezcan las ciudades, pero y entonces, ¿cómo hacemos para prevenir la presión sobre las zonas rurales nuestras? La ruralidad en Europa es otra cosa muy diferente. Y entonces, si nosotros vamos a seguirnos, a orientarnos, a dejarnos guiar por los planificadores urbanos que generan fórmulas para la ruralidad, vistas desde, por ejemplo, Francia, la ruralidad vista, bueno, en distintos países de Europa, no tanto en España como en otros países. Entonces es una pregunta muy, muy interesante que profesores, nuestros anfitriones, María Antonieta, perdón, bueno, miren qué interesante que pudiéramos generar unos siguientes debates sobre estas conversaciones. Veo, María Antonieta, que también hay otra pregunta en el chat de la profesora Itzamar, también de la Universidad Nacional. Así es. Entonces, hasta aquí más o menos dejo. Sé que no estoy resolviendo tu inquietud, pero sí estoy poniendo unos puntos críticos que es interesante ampliar su discusión. Así es, así es. Sí, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más? Es muy interesante el tema, jóvenes, es de mucha ayuda y de mucha reflexión alrededor de todos nosotros. Sobre todo, como nuestros doctores han comentado, pues la mancha urbana sigue creciendo
desmedidamente y debemos nosotros buscar una alternativa para enfrentar las consecuencias que nosotros mismos estamos provocando. A ver, jóvenes, por favor. ¿Me permites un comentario, María Antonieta? Sí, ¿es todo de usted, doctor? Mira, porque a lo mejor nuestros invitados no conocen que es Villahermosa, y bueno, y a lo mejor yo tampoco tanto, pero lo que sí es cierto, Villahermosa vive en una zona muy baja, y tiene el río Grijalva que cruza la ciudad, y permanentemente están en estado de alerta en la época de lluvias, porque el río tiene a veces crecidas muy importantes. Mucho también de eso depende de una cantidad impresionante de basura que baja de las áreas serranas, y esto hace que todavía se complique mucho más el poder atacar el problema, poderlo resolver. Pero sí, varias veces, no obstante que tiene unos muros de concreto, que eso sí los conozco, Alrededor, así es. la ciudad, muchos puentes para cruzar vehiculares y peatonales, la ciudad siempre está en un tris de que pueda suceder una desgracia, de que se desborde el río, o que arrase colonias, o todo esto por y este cambio climático obviamente ha acelerado ese punto de quiebre, ¿verdad? Tal vez María Antonieta nos pueda comentar mejor de ese asunto. Efectivamente, doctor. En un momento hacemos el comentario porque tocó usted puntos muy importantes que nos atañen, sobre todo aquí en Villahermosa. Y para darle la palabra a los jóvenes, Luis Ángel, por favor. Sí, buenas tardes. Disculpe, bueno, conforme a lo que dijo el ingeniero Gerardo, por ejemplo, yo estoy ahorita en el tecnológico del campus Villahermosa. Conforme a lo de los ríos, yo estudio la carrera de ingeniería ambiental, entonces me baso mucho, por ejemplo, ¿por qué quería yo estudiar la carrera? Más que nada por tomarle alguna iniciativa sobre el comportamiento climático y las consecuencias que llegaran a tener al medio ambiente, más que nada. Conforme a eso de los ríos, pues sí es cierto, la mayor parte de los problemas aquí en Villahermosa es la contaminación, la forma excesiva de tirar mucha basura, que es lo que más que nada terminan, creo que inundando las calles de algunas colonias, o en este caso, pues más que nada en las lluvias. También, como no hay como un desfogue o algo, realmente los ríos terminan creciendo y terminan inundando también, pues más que nada la ciudad. Así es. Igualmente. Gracias. Cristel, ¿quiere agregar algo? Pues yo quisiera preguntar cuáles serían las recomendaciones que podríamos tomar cada uno de nosotros, porque yo considero que ya estamos viendo la situación y creo que muchos de nosotros no lo vemos tan grave. Y entonces, pues yo a veces hago algunas cosas como lo orgánico lo separo y lo pongo en las plantas y esas cosas, pero siento que también no sabemos muy bien qué es lo que debemos hacer para poder reducir lo que es la huella urbana y reducir el impacto que tenemos nosotros más que nada en Villahermosa, porque nosotros mismos generamos la basura. Eso es lo que yo quisiera comentar y pues saber. Doctor. Doctores, doctora o doctor Gerardo, doctor Mario, ¿algún comentario? Me gustaría que el doctor Mario tomara la palabra. Bueno, pues puede contestar estas preguntas. Gracias. A ver, recomendaciones. Creo que las recomendaciones pueden ser muchas, ¿verdad? Pero hay, a mi juicio, un aspecto central que el que uno tiene que tener presente cuando estamos hablando específicamente de lo que significa el cambio climático y el impacto a nivel mundial, planetario, de nuestras acciones.
Y creo que la recomendación más importante que yo podría dar es que implica especialmente un cambio en las acciones propias. Vale decir, es uno, ¿ya? Y en la medida que uno no tome conciencia de que cada una de las acciones que ejecuta cotidianamente tiene un impacto sobre los otros, sobre el medio ambiente, sobre el planeta, ¿ya? Necesariamente es muy difícil que logremos superar los problemas más serios que precisamente la crisis climática tiene. Habitualmente nos preocupamos de este tema cuando pasan, ¿no es cierto?, cosas como esta, Día Mundial del Hábitat, Día Mundial de las Ciudades, ¿ya?, etcétera. O sea, nos estamos y nos colocamos a conversar, a reflexionar sobre el tema. Pero si no somos capaces de internalizar específicamente, ¿ya?, que lo que estamos haciendo está generando un impacto en distintos ámbitos, no vamos a tener buenos resultados. Y la segunda recomendación, a mi juicio, también va en el sentido de que uno de los aspectos centrales que nos tiene en esta situación es el sobreconsumo. Ya hoy día no nos contentamos con tener, por así decirlo, ¿no es cierto?, un conjunto de cantidad de ropa, necesariamente la que realmente requerimos para poder protegernos de la intemperie, del sol, de la lluvia, sino que tenemos para cambiar incluso en el día durante el día varias veces, si queremos, ¿ya? Se coleccionan zapatillas, se coleccionan zapatos, se coleccionan sombreros, se coleccionan... Y vamos sobreconsumiendo. Y ese sobreconsumo lo que va generando, ¿cierto?, es que hay una industria que se está moviendo constantemente para poder producir esto. ¿Y qué es lo que requiere para producir esto? Básicamente, en primer lugar, materias primas. ¿Y esas materias primas de dónde salen? ¿Ya? Del territorio, del medio ambiente. ¿Ya? De ahí sale la materia prima. ¿Ya? Segundo, capital. El capital, ¿no es cierto?, ¿ya?, con el cual podríamos estar resolviendo quizás problemas de mejoras para superar la pobreza, no solo urbana, sino que también rural, ¿ya? El capital que podríamos estar utilizando para generar, ¿no es cierto?, mejoras en los sistemas educativos, etcétera, ¿ah?, etcétera, lo estamos precisamente malgastando en la producción de bienes suntuarios. Y tercero, ¿no es cierto?, trabajo. Y el trabajo, quizás, ¿no es cierto?, en un aspecto en los cuales además ni siquiera se obtiene la retribución suficiente para poder, por el trabajo que se desarrolla, ¿ya? Vale decir, los salarios no son los adecuados al tipo de trabajo que se lleva adelante y por lo tanto, ¿no es cierto?, además nos genera una frustración porque trabajamos excesiva cantidad de horas a la semana, ¿ya? Y aparte de ello, ¿no es cierto?, ese dinero ni siquiera nos alcanza para poder comprar aquellas cosas, a muchos, ¿no es cierto?, que son las indispensables. Yo creo que son los dos ámbitos en los cuales nosotros deberíamos estar pensando. Primero, centrarnos en nosotros y decir, lo que yo hago impacta al otro. Lo que yo hago impacta al medio ambiente. Y segundo, dejarnos de estar pensando qué consumo hoy. Hoy debo dejar de consumir. Hoy debo dejar de pensar en qué tengo que consumir, sino que cómo el no consumir me permite realmente poder resolver los otros problemas que se generan. Son 11 objetivos de desarrollo del milenio, ¿ya?, donde está la superación de la pobreza, el mejoramiento de la educación, todo lo que significa el sistema del agua, etc. Entonces, frente a eso, no nos podemos quedar tranquilos solamente con tomar un conjunto de desechos, ¿ya?, y separarlo, meterlo en unos contenedores y decir, con esto es mi contribución. Eso es importante, pero no lo suficiente en la medida que yo no tomo conciencia que el resto de mis acciones son igual de importantes. Bueno, yo puse ahí mi manito. Doctora, adelante. Sí, creo Gracias, que vamos por la misma ruta. Hay que hacer transformaciones muy poderosas. Y jóvenes,
ustedes, los jóvenes chilenos, los jóvenes colombianos, los jóvenes de otros lugares del mundo, se han manifestado, han salido a las calles, ha habido un estallido, eso que llaman un estallido social. Hay una serie de preguntas, de inquietudes. No se queden callados, no se queden callados. Hay maneras muy creativas. Sé que nuestros gobiernos no saben responder. Sus mayores, nosotros, los líderes, los grandes, como que no supimos hacer la tarea. Y lamentablemente la respuesta es represión. A cerrar los oídos, cerrar los ojos frente a esas demandas que ustedes están haciendo. Recuerdo así una imagen muy bonita que la he buscado y no la he vuelto a encontrar, de una especie como de monito, de caricatura de Greta Thunberg, metida dentro de una pecerita. Ella es un pececito y su profe es el pececito que le está dando clase, está metida en la pecerita. Y ella se percata de que la pecera se está rompiendo y alza la mano: profesor, profesor, se rompe la pecera. Y él dice: niña, no hable, no hable, usted no haga más que concentrarse y aprender. Lo importante son las matemáticas. Ella está preocupada porque ni ella ni él tienen un hábitat posible, porque ya ve que se está rompiendo la pecerita. Y el profesor solo quiere que ella siga su curso, que es lo que el mundo le pide a una niña como ella. Concéntrense en ser niña. Les pido a los jóvenes, concéntrense en estudiar. Yo no sé si yo lo que estoy invitando, pero de verdad que yo ya no sé qué más. Precisamente preparándonos para el encuentro de Hábitat 2000, ¿qué fue? 16, 18, ya, en Quito. Tuvimos antes de eso una reunión con la Coalición Internacional de la Hábitat, con muchos académicos de todos los países de América Latina, y había un profesor que salió a una mesa, a un debate, y él pegó un grito como el que ha pegado Greta Thunberg. Él era en el desespero frente a: por favor, seamos conscientes de que la pecerita se va a romper. Seamos conscientes de que este planeta, así como va, no es. Escuchemos a los jóvenes. Entonces yo pienso que debería haber otro objetivo del plan, objetivo de desarrollo del milenio. Ojalá no sea de desarrollo, ojalá sea de revertir el desarrollo. Y es: cambiemos el pensamiento, transformemos para que seamos capaces de actuar. Y le hagamos caso al profesor Mario, y le hagamos caso a lo que nos plantea ahorita Javier, profesor Javier. Es en ese terruñito, es en ese espacio personal que contribuimos, como la pregunta que también está ahí en el chat, a acelerar el proceso de cuidado en el planeta. Hay muchas acciones, devolvámonos. Holanda sería un país lleno de hollín, de emisiones de CO2, de congestiones, si por allá a algunos jóvenes progresistas no se les hubiera ocurrido decir: la bicicleta va a pasar a ser el rey del transporte en un país como este. Sería un caos y no lo que hoy es. Entonces hay muchas cosas por hacer, chicos e invitados. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Gerardo, ¿algo que quiera usted agregar? Pues en obvio de tiempo, yo quisiera nada más agradecer pues la invitación. Estoy muy complacido de que me hayan invitado. Espero que mi participación, sobre todo con la gente joven, trascienda un poquito, que les sirva de algo para, como decía la doctora Cecilia Inés, que transformemos nuestro pensamiento. No, como decía el doctor Mario, no es nada más separar la basura. Esa es una acción muy buena, pero hay mucho más. Las cuestiones del cambio climático son mucho más complejas, tienen muchas más aristas que estudiarse, y bueno, a partir de la participación de cada uno de nosotros, jóvenes y adultos, estudiantes y profesores, creo que pudiéramos mejorar en alguna medida en las condiciones actuales de nuestro planeta. Pues yo les agradezco, muchísimas gracias a todos ustedes. Esta parte con la que ustedes cierran esa gran reflexión es un motivo para que nuestros jóvenes, como ustedes mismos dijeron, aporten, seamos conscientes, tengamos esa educación ambiental y empecemos a innovar y a poder aportar nuevas ideas alrededor.
Yo agradezco también el punto que tocó el doctor Gerardo, porque aquí en Tabasco sí tenemos esa problemática, sí se tuvieron que levantar muros, ha causado un gran impacto alrededor de nosotros, sí transformó completamente el hábitat, pero estamos en eso y estamos tratando de salir avante poco a poco, pero es de conciencia ambiental y es de aportar de manera personal. Nuevamente les agradezco a todos ustedes su participación. Esperemos que no sea la primera vez que los podamos encontrar en esta su casa, en el Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa. Y pues como dijo la doctora Cecilia, es un tema muy amplio que no nos daría el resto del tiempo. Muy interesante, pero esperemos tener la oportunidad de poder tener una plática en la cual intercambiemos las ideas para poder reforzar lo que ustedes tan amablemente nos compartieron y están haciendo que nuestros jóvenes sigan creciendo con nuevas ideas y motivos, ¿sí? Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y quedamos a sus órdenes por acá en México y en todos, también al doctor Gerardo, que aunque es de aquí de México, pues es bienvenido aquí a Villahermosa, ¿sí? Y quedamos a sus órdenes nuevamente. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, abrazos también. Muchas gracias. Gracias, muy amable. A la orden. Un abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, adiós.